De reglas a recetas, suena interesante, ¿no? Hoy vamos a ver justo eso, la increíble revolución que ha habido en cómo aprendemos idiomas, y de paso, entender una de las frustraciones más grandes que existen al estudiarlos. A ver, ¿a quién no le ha pasado esto? Estudiar por años, saberse un montón de gramática, y a la hora de la verdad no poder ni pedir un café. Esa sensación de tener la cabeza, pues, llena de reglas, pero la boca vacía de palabras, es súper común. Y lo interesante es que la culpa, muchas veces, no es de quien estudia, sino del método. Y para entender por qué los métodos modernos son como son, bueno, tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo. Vámonos para atrás, más de 200 años, a un salón de clases que, créanme, se parece muy, pero muy poco a los de ahora. Aquí es donde arranca todo. Con un enfoque que veía los idiomas no como algo para hablar, para nada, sino más bien como un código antiguo, un acertijo que había que descifrar. A ver, imaginemos una clase de esas épocas. Todo venía de cómo se enseñaba latín y griego. O sea, el objetivo no era charlar con alguien, ¿qué va? Era más bien un ejercicio mental, como hacer sudokus, pero traduciendo a los grandes filósofos. Se aprendía sobre el idioma, ¿sí? Memorizando reglas y más reglas, pero usarlo para algo práctico, cero. Y aquí está el meollo del asunto. Alguien podía ser una eminencia en gramática, ¿eh? Un genio analizando oraciones. Pero lo ponías en la calle a pedir un café y silencio total. El conocimiento estaba en la cabeza, sí, pero la habilidad para usarlo en el mundo real, esa brillaba por su ausencia. Claro, era obvio que algo no cuadraba. Faltaba lo más importante, hablar. Así que, poco a poco, los educadores empezaron a buscar un nuevo rumbo, uno que le diera, por fin, prioridad a la voz. Y así, a finales del siglo XIX, aparece el método directo. La idea era inmersión total. Prohibido traducir, en clase solo se hablaba el idioma nuevo. Luego, si avanzamos unas décadas, llegamos a la Segunda Guerra Mundial. Y ahí la necesidad era otra. Los soldados tenían que comunicarse ya. Y de esa urgencia nacieron enfoques como el audiolingual. El cambio de chip fue brutal. De repente, el idioma dejó de ser una pieza de museo, algo para analizar bajo un microscopio, y se convirtió en lo que siempre fue, una herramienta viva, social, para conectar con otras personas. ¿Y cómo se veía esto en una clase? Pues mucha, pero mucha repetición. Escuchar una grabación y repetir. Otra vez. Y otra. La idea era crear hábitos casi de forma automática, como un entrenamiento de gimnasio para la lengua. A ver, fue un paso adelante, claro, por fin se hablaba, pero todavía se sentía un poco robótico, ¿no? Faltaba esa chispa, esa espontaneidad de una charla de verdad. Y entonces llegaron los años 70, y con ellos una auténtica revolución que lo cambió todo. El foco dejó de estar en la gramática perfecta para pasar a lo que de verdad importa, el significado. Aquí la palabra clave es competencia comunicativa, una idea del lingüista Del Hymes que fue, bueno, revolucionaria. Es súper simple pero muy potente. No se trata solo de saber las reglas de gramática, sino de saber cuándo y cómo usarlas. Pensemos, uno no le habla igual a su jefe que a un amigo, ¿verdad? Pues esa capacidad de adaptarse a la situación, eso es competencia comunicativa. Y con esto, el objetivo de aprender un idioma cambió para siempre. De un día para otro, ya no importaba tanto si se cometía un pequeño error gramatical. Lo crucial era, ¿se entendió el mensaje? El éxito ya no se medía en reglas memorizadas, sino en la capacidad de lograr una comunicación efectiva. Ok, esta nueva filosofía sonaba increíble, pero ¿cómo se llevaba eso a la práctica, a una clase? Bueno, así nació lo que se conoce como enseñanza de lenguas basada en tareas, o TBLT por sus siglas en inglés. Básicamente se trata de poner el lenguaje a trabajar. En palabras sencillas, una tarea no es el típico ejercicio de rellenar espacios en blanco. Para nada. Es una actividad que tiene un objetivo real, un resultado que se puede ver y tocar. Aquí, el idioma deja de ser la meta y se convierte en lo que es una herramienta para hacer algo. Y para que esto funcione, hay que pensar como en una cocina. Por un lado están las tareas de comunicación, que son como el plato final, la receta completa que queremos lograr. Y por otro están las tareas de apoyo, que son los ingredientes y los utensilios, el vocabulario que necesitamos, la gramática útil.
todo lo que nos prepara para poder cocinar el plato principal. Exacto, no son actividades sueltas y sin conexión, es más bien una cadena, donde cada eslabón se apoya en el anterior. Las tareas pequeñas nos van preparando, construyendo el conocimiento y la confianza, hasta que podemos enfrentar la gran tarea final, esa que tiene un propósito real y significativo. Bueno, ya vimos la teoría, ¿no? Ahora vamos a la práctica. Vamos a ver una receta de cómo se aplica esto en una clase, con un ejemplo que, les adelanto, es bastante delicioso. Cualquier tarea de este tipo sigue, por lo general, 3 fases muy claras. Primero, la pretarea. Aquí es donde se preparan los ingredientes, el profe introduce el tema y el vocabulario útil. Segundo, el ciclo de la tarea. Manos a la obra. Los estudiantes trabajan juntos para lograr el objetivo. Y tercero, la posttarea, que es un momento clave para reflexionar, ver qué tal salió todo y recibir feedback. A ver, con el ejemplo de la ensalada de frutas queda clarísimo. En la pretarea se aprende el vocabulario, los nombres de las frutas, verbos como cortar, pelar, mezclar. Luego, en el ciclo de la tarea, los grupos reciben una receta en el nuevo idioma y a cocinar de verdad. Tienen que hablar entre ellos, negociar, preguntarse cosas y al final, en la posttarea, lo mejor, se comparte la ensalada y se conversa sobre la experiencia. ¿Y cuál es el resultado? Pues no es una hoja llena de ejercicios corregidos con rojo. Es una ensalada de frutas real. Es una experiencia que se puede tocar, oler y saborear. Se aprende el idioma haciendo algo, creando algo concreto en equipo. Muy bien. Entonces, ¿qué significa toda esta evolución para quien quiera aprender un idioma hoy en día? La diferencia es como el día y la noche. Se pasó de un aula donde el profe hablaba y el estudiante escuchaba y memorizaba, a un espacio de trabajo en equipo, un taller donde el estudiante es el protagonista y se aprende a resolver problemas usando el idioma. Y este es el punto clave de todo esto. La enseñanza moderna no se enfoca en lo que una persona sabe sobre un idioma, sino en lo que puede hacer con el idioma. La gramática y el vocabulario, claro que son importantes, pero son herramientas. El objetivo final es que el idioma sea un puente para conectar con el mundo, no un laberinto de reglas que nos deja atrapados. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. Si alguien empezara a aprender un idioma hoy, con esta idea en mente, ¿cuál sería esa primera tarea real que le gustaría completar? ¿A lo mejor pedir esa comida que tanto le gusta en su idioma original? ¿O quizás entender la letra de una canción sin tener que buscar la traducción? ¿O algo tan simple y tan poderoso como poder presentarse y tener una pequeña conversación?